Continuamos ahora en esta última parte del programa, Juan T.H. en la Z. Hay muchas cosas que hablar en estos días. Miren, yo conocí a un ciudadano español que fue legislador en España, y él medio se ha enamorado de este país y hemos construido una bonita relación de amistad. Una gente con la que se puede hablar de muchos temas. Se llama Juan Segovia. Él no es tan joven como ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Miren, ponlo ahí en pantalla para que vean. Se ve jovencito porque tiene la cara de baby face. Miren, ustedes ven, miren ahí en pantalla. Hola, era muy joven la primera vez que vine aquí con 18 años, pero eso hace 20. O sea, llegaste aquí... Yo la primera vez que vine a la República Dominicana tenía 18 años y era la primera vez que salía de Europa, porque yo iba a los veranos a Irlanda, que estaba cerquita de España, pero la primera vez que crucé el Atlántico fue para venir a la República Dominicana, y desde entonces han sido ya muchísimas las veces que he venido y cada vez queriendo más al país. Yo le digo a Juan que él debe buscarse una morena aquí, pero él no me hace caso. Y se sonroja cada vez que yo se lo digo. Por eso me lo dices, porque me sonrojo. Sí. Pero es verdad que nos conocemos hace ya algún tiempo y que te tengo muchísimo cariño y eres un gran amigo dominicano, y te agradezco mucho el estar esta tarde aquí contigo. Bueno, Juan fue diputado por el Partido Obrero Socialista Español, ¿verdad? Exactamente. Y fuiste diputado en 2 ocasiones. Exacto. Fui el más joven en la primera de ellas, el más joven de la Cámara, y luego ya en la segunda legislatura, allí duran, igual que aquí, 4 años las legislaturas, en la segunda ya entraron varios más jóvenes, porque claro, el tiempo pasa, pero en mi primera legislatura fui el más joven y de hecho formé parte de la mesa de edad. En la primera sesión de la Cámara, no sé si será aquí igual, pero en la primera sesión de la Cámara, como aún no hay presidente, porque hay que elegirle, lo primero que hacen los diputados una vez elegidos en España es elegir al presidente del Parlamento. Pero en esa sesión en la que hay que elegirle, ¿quién preside? Bueno, lo que pasa es que el sistema español es distinto al dominicano. Nosotros tenemos un sistema parlamentario. Exacto. Todos los poderes en España emanan del Parlamento. Sí. Por tanto, el Parlamento el primer día elige a la dirección del Parlamento, el presidente. Luego elige al presidente del gobierno. Y luego elige a la Corte Suprema, digamos. Ahí no se llama así, pero para que nos entendemos. Y entonces, la primera sesión, en la que aún no hay presidente de la Cámara porque hay que elegirle, los que presiden son el diputado más viejo y el más joven. En este caso, en el caso nuestro... Yo era el más joven, por eso lo cuento. Bueno, en este caso, los diputados eligen al presidente, pero los diputados del partido que ganan las elecciones, que ganan la mayoría, entonces ellos eligen un bufete que justamente es en este caso Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, lo eligió el partido. El partido decide que sea Pacheco. En el caso del presidente del Senado, por igual, un acuerdo, porque Eduardo Estrella es de otro partido Dominicanos por el Cambio, aliado, pero el PRM decidió que fuera, y ya tiene 2 años, ahora va a cumplir su segundo mandato. Allí no, allá te digo, tiene que haber una mayoría, y de hecho ha habido casos de presidentes del Parlamento que no eran del mismo partido que el presidente del gobierno, e incluso que eran de la oposición y de partidos muy contrarios al gobierno. O sea, eso puede darse. En España se dan unos fenómenos extrañísimos. Sí. Porque para ser gobierno, precisamente se requiere de una mayoría. Exacto. Que a veces el partido que gana las elecciones no gana la mayoría congresual, y por lo tanto hay que hacer una mayoría. ¿De cuánto es esa mayoría? Bueno, en el Congreso de los Diputados hay 350 parlamentarios y hace falta la mitad más 1, son 176, la mitad más 1, que pueden ser de un mismo partido, si es que ese partido ha conseguido todos esos diputados, que ya hace mucho tiempo que en España ningún partido consigue tantos diputados por sí solo, o de varios partidos que se coaligan. Entonces, el candidato que tiene el respaldo de 176 diputados, sean de un partido, el suyo, o de más de un partido que se ponen de acuerdo, ese es elegido presidente. El actual presidente es presidente con el apoyo de varios partidos. Aquí estuvo en estos días una personalidad, un líder de carácter continental, como lo es Felipe González, que ya está medio viejito. Sí, más que medio, porque tiene 82 años, ha cumplido, me parece. Sin embargo, Felipe jugó un rol importante en España,
y ha jugado un rol importante también en nuestro hemisferio. Muy amigo del doctor José Francisco Peña Gómez. Así es. Por igual también ha visitado el país en muchas ocasiones. Y ahora el presidente Luis Abinader le dio la nacionalidad. ¿Estuviste involucrado en ello? Bueno, sí, porque bueno, yo soy del mismo partido que Felipe González y efectivamente supe que venía, me hizo mucha ilusión. Los colombianos ya le habían dado su nacionalidad, porque en Colombia existe, como aquí, esta cosa de la nacionalidad privilegiada, ¿no? Una especie de premio, digamos, que el gobierno da. De reconocimiento, mejor dicho, que el gobierno le da a personas que hayan tenido vinculación con el país y que tengan una dimensión internacional, como es por supuesto el caso del expresidente González, que quiere mucho a la República Dominicana y que en España muchas veces menciona a la República Dominicana y a Peña Gómez, efectivamente, y ha sido alguien muy amigo del país. ¿Conoces tú a Felipe? Sí, le conozco y estuve con él cuando él vino aquí estos días, porque le dieron su nacionalidad y luego él aprovechó, como todo el que viene aquí, para quedarse unos días en la playa. El presidente Luis Abinader me dijo: me extrañó no verte en el acto de Felipe González. A mí también me extrañó, porque yo estaba. Y yo le dije: ¿y por qué te extrañó? Pensé que te había invitado. No, porque que Juan Segovia no me quiso invitar. Un fallo total, Juan, tienes toda la razón y no se volverá a repetir. Pero efectivamente. No, de verdad me dijo que le extrañó no verme. Y yo dije, prueba tal vez de protocolo, cualquier otro fenómeno, pero sí me hubiera gustado estar ahí, me hubiera gustado saludar a Felipe. Sí. Estuvo muy bien, fue un acto muy bonito. Felipe es un personaje muy interesante. El presidente Abinader estuvo muy bien también en el reconocimiento que le hizo, y a Felipe le hizo muchísima ilusión. Ya tiene triple nacionalidad. Estaba diciéndole ahora al compañero que está en el sonido, antes de entrar, que estábamos hablando de Miguel Bosé. De Miguel Bosé, sí. Al que tú también conoces como experto en música española. Miguel Bosé tiene 4 nacionalidades. Yo le conozco a Miguel Bosé, es amigo, y yo le conocí en Panamá, luego le he visitado en México. Es un magnífico tío que por cierto acaba de sacar un libro ahora, una biografía. Y Miguel Bosé tiene 4 nacionalidades. Es el español al que yo conozco que más nacionalidades tiene. Es español, colombiano, panameño e italiano. Pero el segundo español con más nacionalidades que yo conozco es Felipe González, ahora que tiene la dominicana junto a la colombiana y a la española, claro. Sí, y qué raro que no tiene la nacionalidad estadounidense ninguno de ellos. Yo creo que no les gustaría especialmente, prefieren la dominicana. Y yo también, por cierto, ¿Sabes si tengo que elegir. Sabes que no sé si ese será el último libro, pero Felipe tiene un libro muy interesante que me gustó mucho, que es Líderes en tiempos de crisis. No sé si lo conoces, si lo has visto. No, él ha escrito varios libros sobre liderazgo, también sobre Latinoamérica, también sobre el liderazgo en Latinoamérica. Sí, bueno, pues ese justamente haciendo un balance de todos estos líderes con los que él se trató durante y después de haber ocupado la jefatura del gobierno español, sobre justamente cómo se comportan o se han comportado esos líderes en tiempos de crisis. Muy interesante. Si no lo ha visto, creo que debe estar en Amazon, o los amigos se los recomiendo también que están oyendo el programa, debe estar en Amazon. No es grande, yo lo tengo. También, si tú lo necesitas, podría prestártelo con la salvedad de que me lo devuelva. Aunque decía Mario Benedetti que la única cosa que un hombre honrado se logra es un libro. Yo ahora estoy leyendo en 3 tiempos. Cuando lo acabe ya te pediré el siguiente. El cuarto tiempo. El cuarto tiempo, el de Felipe González. Ahora, dime una cosa, Juan. ¿Qué la experiencia de ser diputado? ¿Cómo es un diputado allá? ¿Qué beneficios, qué privilegios tiene? A propósito de que el diputado de San Pedro de Macorís dijo que en todas partes hay príncipes y tienen privilegios, que aquí los diputados son príncipes. ¿Cuáles son los privilegios? ¿Tienen exoneraciones? ¿Le pagan seguridad? Yo creo que dentro de Europa probablemente los diputados españoles son los que vivimos o vivíamos, y los que ahora lo siguen siendo, de una manera más austera, digamos. El sueldo medio de un diputado está en torno a los $3.000, ¿no? Al cambio, $3.000, y no hay grandes privilegios. No, que para un país desarrollado $3.000 no es dinero. Bueno, y en comparación con lo que es el salario mínimo en España y tal, la verdad es que si uno compara la renta media de los españoles con lo que cobran sus diputados, ¿no? Y lo compara con el resto de países europeos, probablemente España es casi seguro el que tiene ¿No unos tienen vehículos?
exonerados? No, hay algún... No. Exoneraciones ni fiscales, ni de vehículos, no, todo eso no existe allí. No, para nada. Tenemos unos representantes públicos y unos diputados, ya te digo, austeros y con sueldos muy bajos. El presidente del Gobierno de España, que yo entiendo que la gente no lo crea, debe estar cobrando en torno a $4.000, ¿eh? Y los ministros de España en torno a 3.800. Son sueldos muy bajitos los de la política en España, donde, por cierto, además la gente habitualmente no proviene de grandes familias, la gente que está en política en España. No. Los ricos como que no les interesa mucho. No es frecuente, ¿no? La política, el poder. No. Yo además soy de un partido de izquierdas, un partido que en su propio nombre lleva la palabra obrero, ¿no? Partido Socialista Obrero Español, que en general es un partido que ha representado siempre a las clases sociales más desfavorecidas y a quienes peor están, y la gente que ha formado parte de mi partido, tanto como militantes como en los cargos de dirigencia, han sido personas en general poco adineradas. Tú no viviste la época de la dictadura, ni la época del pacto de la Moncloa y esas cosas, pero supongo que has estudiado todo ese proceso, ¿no? Sí. ¿Qué? Dice Víctor Manuel en una canción que nunca había pensado con un rey, que después de la dictadura la monarquía no volvía a España, que la monarquía terminaba. Sin embargo, no ha sido así, ¿no? A pesar de que la monarquía le cuesta mucho a España. No solamente a España, a los países que aún la mantienen. Sí. Yo ¿No creo crees tú que es anacrónico? Absolutamente anacrónico. Soy un convencido republicano. Pienso como Víctor Manuel que desde luego fue una pena, ¿no? Que después de una experiencia republicana como la que tuvimos hace ya mucho tiempo, ¿no? Entre 1931 y 1936, aquella república acaba con un golpe de Estado, una guerra de manera muy dramática y 40 años de dictadura, ¿no? Y después de esos 40 años, la izquierda y la parte más progresista del país, los derrotados de esa guerra, entendieron que tendría que volver la república. Pero España optó por hacer una cosa que también está bien, que es una constitución para todos, en la que izquierda, derecha, centro, republicanos, monárquicos, católicos, ateos, todo el mundo pudiera crear un marco de convivencia en el que sentirse a gusto. Y para eso hace falta pactar, y para pactar hace falta ceder. Y cada cual cedió en una cosa. Y la izquierda republicana, que era por lo menos la mitad del país, sigue siéndolo, cedió en la forma de gobierno, para que fuera una monarquía tal como querían los monárquicos, que eran la otra mitad. Y los monárquicos, en cambio, cedieron en otras cosas, en la legalización del Partido Comunista, que en aquel momento parecía algo totalmente increíble, en que España fuera un Estado autonómico, un Estado prácticamente federal, cosa que la derecha no quería, en la relación con la Iglesia, también, en fin, cada uno cedió en una parte e hicimos una constitución de todos que ha llevado a que en España tengamos el mayor tiempo de democracia de toda la historia de España. En el actual régimen democrático, 40 años, que empezaron en 1979, más de 40 ya, estamos en 2022, ¿no? Pero efectivamente... Además, no se concibe de España fuera de este sistema democrático. Sería inconcebible volver atrás. Ahora sería inconcebible, sí, claro, no, pero hay que recordar que hace 50 años España estaba saliendo de una dictadura de 40 años seguidos, que venía de una guerra civil terrible, que duró 3 años y que causó casi 1 millón de muertos, y que la experiencia democrática española de la transición pasó por eso. Ahora, ¿que la monarquía es algo anacrónico? Yo lo creo absolutamente. ¿Que los reyes en España no han sido en general un ejemplo demasiado decente en la forma de proceder? No lo han sido. Y si uno coge la historia y lo repasa, no lo han sido. Y desde luego, si hoy en España a cualquier joven o a la mayoría de los jóvenes de 40 años les preguntaran ¿qué queréis, república o monarquía?, arrasa la república. Sí, totalmente. Y yo, desde luego, sería uno de los que votaría república. Juan, y la experiencia de haber sido diputado por 2 periodos, ¿qué tal? ¿Qué tal fue ser diputado? Bueno, muy buena experiencia. Y además, yo siempre viví la política con mucha pasión. Me afilié al Partido Socialista en cuanto fui mayor de edad, con 18 años. El Partido Socialista tiene en España 130 años de vida. Es el partido más antiguo del país, uno de los más antiguos de Europa, junto con el SPD alemán, y la verdad es que yo recuerdo la primera vez que me senté en el escaño, no sé si aquí le llamáis escaño también. Sí, también dicen escaño. En países latinoamericanos le llaman curul, ¿no? Sí, también las dos cosas. Allí les llamamos escaño, pero la primera vez que yo me senté en el escaño,
yo tenía la emoción enorme de pensar, me estoy sentando representando un partido que tiene 130 años de historia, que ha luchado contra la dictadura, que fundó un señor que se llamaba Pablo Iglesias, que es uno de los mitos de nuestro país. En fin, supongo que lo que pasa aquí con Peña Gómez, Sí. y yo tenía una emoción enorme, muy joven también, ¿no? Y que vino seguida de la satisfacción de poder hacer cosas y de poder ver cómo en un parlamento pues uno podía sacar adelante leyes de cosas que a uno le preocupaban y que quedarán ahí, ¿no? Pero ¿cómo llegaste a diputado? ¿Por qué aquí le llamamos circunscripción? ¿Por qué circunscripción? ¿Por qué pueblo? ¿Por qué comunidad? Bueno, ¿Tú lograste? allí es un poco distinto y sería largo de explicar cómo funciona el sistema parlamentario allí. Aquí tenéis una cosa que a mí me gusta, que es que a cada diputado se le elige de manera directa. Sí. Por lo tanto, cada diputado se presenta ante sus electores, ¿no? Lo cual hace que haya una gran cercanía, ¿no? Sí. entre el voto de uno un y vínculo entre Exacto. el voto y el candidato. En España no es así. En España el partido político es el que hace la lista y presenta la lista entera. Le llamamos listas cerradas y bloqueadas. De tal manera que el que quiere votar al Partido Socialista vota a los 130. Así era aquí, una época fue así. Ajá. Pues así sigue siendo allí. Por tanto, yo llego porque me afilio al Partido Socialista. En el distrito en el que yo me afilio, bueno, voy teniendo responsabilidades porque los compañeros me van eligiendo para tenerlas. Acabo siendo secretario general del distrito, digamos, el máximo responsable del distrito, y el partido, bueno, pues piensa en mí para integrar la lista y me meten en un número de la lista. Creo que la primera vez que fui en una lista era en el número 36, me parece. O sea que este emisor está vinculado a España. Por ¿Ah, sí? más razón, sí, porque Isabel Rodríguez... ¿La ministra? No, Isabel Rodríguez es la esposa de Bienvenido Rodríguez. Es que... Ellos son los dueños de esta estación. Isabel tiene su familia en España, su casa en España, viaja constantemente a España, se pasa mucho tiempo allá. Y Bienvenido Rodríguez, por igual, no es español, no, es dominicano, pero está casado con una española, y entonces establece como ese vínculo. Nosotros que tenemos ahora una ministra que se llama Isabel Rodríguez. Rodríguez es un apellido muy frecuente en España. Isabel, yo no sabía eso. Sí, Isabel Rodríguez, nuestra ministra portavoz, una mujer joven, muy, muy buena. Muy. ¿Y qué hiciste ahí? ¿Cuántos años tuviste? Estuve 2 legislaturas. Me fui un poquito antes de que acabara la segunda porque yo tuve claro que no se debía repetir. Yo entendí que 8 años era un tiempo prudencial para ser diputado. Ya fuiste diputado y entonces... Y al acabar la trayectoria... ¿Por qué no seguiste ¿seguiste en el partido? Seguí y sigo. Seguí y sigo, sí. De hecho, yo era, como te digo, secretario general en mi distrito y una vez que que dejo de ser diputado, aún me mantuve otros 3 años que me quedaban de tiempo, porque también entendí que cuando uno es un activista político no lo es solo mientras es diputado. Pues tengo entendido, tú tienes una buena relación también con Pepe. Sí, con Pepe Bono. Con Pepe Bono, por supuesto, muy buena relación, con el expresidente Zapatero, que es también un gran amigo de Latinoamérica y que viene con mucha frecuencia por la República Dominicana. Y en España se tiene mucho cariño a la República Dominicana y el Partido Socialista siempre ha mirado mucho a Latinoamérica y a la República Dominicana. Recuerdo el libro que escribió Juan Caimanes, de una agencia publicitaria, que fue contratada por el Partido Socialista, y entonces el secretario general visitó a este señor que nunca se había manejado con política, sino que hacía campañas para marcas muy famosas y equipos de fútbol, y entonces se reunió, le dijeron: nosotros queremos llevar a Juan Zapatero a la Moncloa, y él le respondió: nosotros hacemos publicidad, no milagros. Pero mira, el milagro se produjo. Y sí. Y después, ahí en ese libro, se llama El efecto Zapatero. Sí. Pues ahí están todas las... toda la propuesta y toda la campaña electoral. Unas que fueron aprobadas y otras que no. Exactamente. Muy interesante. Exactamente, sí. Yo las que se aprobaron y lo que luego se vio en las calles, pues efectivamente lo recordé cuando lo leí en el libro, pero en el libro también aparecen muchas propuestas que luego no se aprobaron y que eran muy interesantes. Pues Zapatero, cuando ganó, nombró como ministro de Exteriores a un señor, Miguel Ángel Moratinos, que lo fue durante 7 años y que está ahora en el país. Estuvimos ayer cenando con el canciller, que le invitó, y yo pude participar en la cena, y es otro gran amigo de la República Dominicana, nuestro canciller por 7 años, Miguel Ángel Moratinos. Juan, tenemos que hacer una pausa. Al regreso, yo quiero que hablemos sobre lo que está pasando en Europa. ¿Qué tan al tanto estás tú de lo que está ocurriendo en Europa y lo que está sucediendo más allá de Europa?
con los rusos y demás. Lo sigo con mucha preocupación, supongo. Pues, hagamos una pausa y hablamos sobre ese tema al regreso. Muy bien. Continúa Juan TH en la Z. Bueno, mis amigos, estamos conversando aquí con Juan Segovia. Es diputado, miembro del Partido Socialista Obrero Español. Te preguntaba, Juan, si estaba dándole seguimiento a lo que está ocurriendo. Porque lo que está ocurriendo fuera se expresa de algún modo, no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina. Pero en el caso nuestro, como nación, es altamente preocupante. Nosotros compramos el barril de petróleo cada vez más caro. Y justamente decía Felipe González, lo recuerdo, que estas economías no resisten un petróleo por encima de los $60. Y nosotros lo hemos estado comprando a más de $100. Al doble. ¿Verdad? Al doble. Quiere decir que eso es a más del... Sí, al doble, exactamente. Sí, llega a estar en 120. Sí, exactamente. Pero tú tienes los commodities, tienes los fletes, en fin. Es una situación muy, muy delicada la que está viviendo el mundo. Pero ahí estuve viendo las declaraciones del ministro chino. Putin dijo algunas cosas por aquí, por allá. ¿Tú que le estás dando seguimiento a esto? ¿Qué está pasando en el mundo? El mundo está boca arriba, como decía el doctor Galeano. Bueno, el mundo, aunque hay gente pesimista que piensa que el mundo cada vez va a peor, lo que nos ha pasado es que estábamos mal acostumbrados a un mundo que en los últimos tiempos, aunque por supuesto ha seguido teniendo conflictos, pues parece que había conjurado la amenaza de una guerra mundial, ¿no? Y habíamos tenido dos no tan lejanas, teníamos algunas guerras pero de carácter más local, ¿no? Lo que hemos estado viendo en Irak, en Siria, tal, pero de repente lo que tenemos es una guerra, digamos, en el corazón de Europa, ¿no? Y muy cerca de la Unión Europea, fronteriza con la Unión Europea, y que, como dices, tiene un resultado muy peligroso o unas consecuencias muy peligrosas en el resto del mundo. En España, sin ir más lejos, nosotros todo el gas que importamos viene solo de dos sitios, de Argelia, ¿no?, que lo tenemos cerquita, que también es un país con ciertos conflictos, y de Rusia pasando por Ucrania. Por tanto, nosotros, además de estar afectados con el petróleo, lo estamos, por supuesto, con el gas, incluso de mayor manera, y por supuesto con el grano, ¿no? Ucrania es el granero, uno de los graneros de Europa y del mundo, del cual importamos trigo, y, en fin. El cuarto productor más importante del mundo. Efectivamente. Por tanto, además de la tragedia humana que estamos conociendo y que es terrible, ¿no? Y que nos afecta tanto a los europeos, porque, oye, lo cercano también siempre afecta más que lo que está más lejos, y nosotros lo tenemos muy cerca, y además nos sentimos muy identificados con unos ucranianos que uno los ve y bueno, pues se siente parecido, ¿no? Lo cual también influye. Y hay una ola de solidaridad grande en España con ellos, hay una indignación enorme con lo que está ocurriendo, hay mucha preocupación, porque además estamos hablando, por supuesto, de algunas potencias nucleares, la primera Rusia, implicadas en todo este conflicto, y hay, desde luego, en España una unanimidad en torno a la condena total hacia la actitud de Putin. Sí, yo no lo dudo. Sí, ya se te cambia un poco la cara, porque ya veo que tú no estás en eso. Yo tengo otra visión sobre eso. Sí. Y justamente leí anoche cómo los chinos explican el fenómeno. Es genial. Algunos amigos me han llamado para pedir que yo le envíe esa explicación que dan los chinos sobre este conflicto y por qué se produce. No es el momento, ni yo voy a entrar en esa discusión contigo, ¿no? Y yo entiendo porque España forma parte de Europa, ¿no? Pero de todos modos, yo espero que esto llegue a una solución pronto y que no siga más allá, porque al fin y al cabo, como dice el propio Putin, aquí no va a haber ni vencidos ni vencedores. Todos perdemos. Todos. Pero fíjate, mientras tú leías ayer esto de China, yo estaba participando en la cena de la que os hablaba entre Moratinos y el canciller, y decía Moratinos una cosa que me pareció interesante y que va en la dirección de lo que tú dices. Si hoy hubiera que pensar quién es el gran líder mundial, hasta hace unos años era evidente, el presidente de Estados Unidos, fuera quien fuera, era el gran líder del mundo, ¿no? Hoy, probablemente el primer líder mundial es Xi Jinping, el presidente chino. Lo cual también habla de cómo están cambiando las cosas, sí, la geopolítica, claro, de cómo hay un imperio claramente en decadencia, que es el estadounidense, y hay otro claramente emergente, que es el chino, y cómo Rusia puede acabar convertida en un satélite de China. En un satélite de China, sí, que por cierto,
lo que son ustedes ahora de Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, nosotros y vosotros. Lo que supuesto, somos claro, todos. sí, claro, lo que hoy por claro, hoy somos todos. Claro. Pero nosotros más. Vosotros más porque somos además estáis más cerca. Somos el traspatio. Sí. ¿No? Sí, pero aquí hay un imperio que está llamando a la puerta. Si uno viaja por África, África está invadida de chinos. Es esta claro, cosa silenciosa en la que están entrando. En Europa y en España también cada vez van teniendo más presencia. Y aquí en América Latina por igual. Bueno, y aquí por poner un ejemplo, en la pandemia Estados Unidos no fue quien mandó las vacunas, las mandó China. Así es. Las mandó China. Por tanto, es verdad que hay un imperio que está llamando a la puerta, que preocupa un poco, ¿no? Porque los chinos son una gente... Sí, yo creo, Juan, que se está produciendo una recomposición geopolítica que mucha gente no lo percibe. Pero es exactamente como tú dices. Creo que hay un imperio en decadencia, lo cual es recurrente en la historia humana, y hay otro que ha ido lentamente surgiendo y que no le interesa la guerra. No. La guerra no es un negocio. No, y hay que reconocer que han sido siempre pacíficos. Claro. Las invasiones que ellos hacen son porque pacíficas. Mientras tú tienes que invertir cada vez más dinero en defensa, en armas, etcétera, los chinos están invirtiendo entonces en infraestructura, en crecimiento, en la ruta de la seda. De hecho, ahora están hablando de un posible tren que iría desde China, Rusia, ¿no? Llegando hasta Alaska y de Alaska a Estados Unidos. Es una cosa impensable. ¿Te imaginas? Totalmente. Bueno, y te diré que hablando del nuevo imperio y de lo que supondría China y Rusia convertida en satélite chino, es que eso es una cuarta parte de la extensión del mundo. China y Rusia juntas suponen una quinta parte de la extensión del planeta, de la Tierra emergida. Por supuesto, estamos hablando de que Rusia tiene más de 17.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir 17 millones. Millones de kilómetros cuadrados, y que China tiene, ¿cuánto? Está entre los países más grandes del mundo también. Sí, pues serán posiblemente otros 10, pues 27 millones. Casi 9.000 millones de kilómetros cuadrados tiene China, pero además China tiene 1.450 millones de personas. Es el mercado más grande del mundo. Y Rusia tiene ¿cuánto? No llega todavía a 200 millones, pero tiene toda la riqueza del mundo. Sí. Por cierto, hacíamos también un cálculo ayer, porque a veces uno piensa que el mundo, lo que tú dices, ¿no? El mundo está cambiando. El otro día la ONU sacó adelante una resolución condenando lo que ha hecho Rusia, ¿no? Y la inmensa mayoría de los países del mundo, no recuerdo, 170 y pico países del mundo votaron en contra de Rusia, ¿no? Parece arrollador, ¿verdad? Hasta que uno mira qué población tienen los países que no respaldaron esa resolución, que votaron en contra o que se abstuvieron. Solo China y la India, que China votó en contra, la India se abstuvo, suponen ya 3.000 millones de personas. Nos dice Putin que estamos hablando de que ustedes, los europeos norteamericanos, son el 11% de la población del mundo, claro. Y ellos, es decir, todo eso que tú señalas, constituyen el 86% de la población del claro. mundo. Y yo digo, Estados Unidos, que tiene menos del 5% de la población del mundo, sin embargo, consume el 25% de la energía del mundo. Efectivamente. Y así sucesivamente. Es decir, se ha estado produciendo eso, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se produjo una recomposición geopolítica importante. Yo estuve leyendo un trabajo, porque a mí también me inquieta mucho y me llama mucho la atención, bastante largo pero bastante interesante, sobre el papel de los rusos en la historia de la humanidad. Y cómo el imperio francés, en la época napoleónica, se estrelló con los rusos. Lo que ocurrió. Luego lo que ocurrió también con los alemanes. Y la diferencia, y haciendo un paralelismo entre lo que era Leningrado y Ucrania, etcétera. Y la verdad es que el general Invierno, como se le llamó, ¿no? Durante la guerra, todo lo que perdió. La gente pensaba Napoleón que podía derrotar a los rusos porque estaba mejor armado, tenía un ejército más poderoso, etcétera, etcétera. Pero no calcularon otros elementos que no tienen que ver ni con la cantidad de soldados ni con las armas. Tiene que ver con la estrategia que tú desarrollas en el momento del combate o antes del combate. Lo mismo pasó con Hitler. Y dice que ahora está pasando algo similar
Por eso yo... Ha habido parece un claro error de cálculo, ¿no? Por parte de Putin. Exactamente. Entonces yo lo que te quiero decir ahora es que sí, pero Estados Unidos empujó a Rusia a esta situación. Yo no quiero discutir eso, porque ese no es el tema que nos atrae. Pero... Ahora hay que reconocer que tú no tienes miedo a afrontar posiciones en minoría o contracorriente, lo cual está muy bien. Yo siempre he estado en contracorriente. Eso está muy bien, eres un valiente. Tengo una tendencia a irme con el más débil. Con el más débil. Con el que creo que es más débil. Pero me gusta tener como estar de lado a la razón, aunque a veces no lo esté. Pero, por ejemplo, el caso cubano. El caso cubano, siempre estoy con Cuba. Siempre estoy con los cubanos. Usted puede no estar de acuerdo con el régimen cubano. A usted le puede parecer atroz que los Castro se mantengan en el poder. Todo eso. Y todo eso es discutible. Lo que yo no acepto es que un país le imponga a otro el sistema de gobierno, que un país cerque otro, que quiera matar de hambre a otro país. No, déjenlo. Si el régimen cubano es malo, que los cubanos decidan eso. En eso estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿No? Esa ley Hurt-Burton. Oye, eso no puede. El mundo cada país no debió permitirlo. Quien tiene que afrontar su destino y quien tiene que decidir su futuro, su régimen, su manera de autogobernarse. ¿Quieren matar a Trujillo los dominicanos? ¿Quieren matar a Lili los dominicanos? Eso es una tarea de nosotros. Nosotros lo hicimos peor y Franco se nos murió en la cama. ¿Verdad? Pero la verdad es que sí, nos dais envidia los dominicanos que ajustasteis cuentas con el tirano. Una anécdota que Franco se estaba muriendo, y yo no sé si será verdad, supongo que puede ser leyenda urbana. Y va, le dice, Franco pregunta en la cama muriéndose, ¿y toda esa gente qué hace ahí? No, general, que el pueblo que vino a despedirse. Y, ajá, ¿y para dónde va el pueblo? Lo que decían era que cuando toda la gente esta, una vez muerto, fue ya a visitar el féretro de Franco, que hubo colas, bueno, igual que aquí, ¿no? Colas y colas de gente. Dice, bueno, muchos iban a despedirse y otros a asegurarse de que estaba muerto. Que era verdad que estaba muerto. Que era verdad que estaba muerto. Yo siempre digo que los que cantaron y bailaron recogiendo limosna no lo tumban. Merengue que se hizo aquí, ¿no? Que se hizo famoso porque estaba recogiendo dinero para conspirar contra Trujillo siempre. Recogiendo limosna no lo tumban, fueron lo mismo que cantaron y bailaron la fiesta del chivo. A Trujillo le decían el chivo. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, la fiesta del chivo, lo mismo, porque los pueblos también son así. Sí, claro, ¿no? claro. Lamentablemente. Sí, digo yo. sí. La fiesta del chivo, que menudo libro, de Vargas Llosa ese. Sí. Bueno, se ha dicho tantas cosas sobre ese libro y sobre Vargas Llosa. ¿Sabes que a mí no me gusta Vargas Llosa? A mí me gusta Tony Raful, que por cierto es quien inspiró a Vargas Llosa tanto en su primer libro, sobre este asunto, quiero decir, La fiesta del chivo, como en otro libro que ha escrito después y que ha pasado más desapercibido, de Tiempos recios, sobre una de las tropelías que Estados Unidos cometió en Guatemala, propiciando un golpe de Estado contra un presidente totalmente digno, Jacobo Arbenz creo que era, para poner a Castillo Armas al frente, un presidente títere de extrema derecha, y ambos libros fueron inspiración de Tony Raful, del poeta Tony Raful, embajador nuestro ahora en Italia, en Italia, que es un hombre interesantísimo, que ha escrito mucho sobre Trujillo y sobre la realidad latinoamericana y dominicana. Sí, y que... hay un libro interesante de Tony que es El Cisne Negro, ¿no? Sobre estos dos hijos de figuras importantes de la dictadura de Trujillo, que murió en el intento de asalto al Palacio Nacional, Fernández Domínguez, por un lado, y por el otro, Francisco Alberto Camaño, hijo de Fausto Camaño. Es decir, estas dos personas se convierten luego en figuras icónicas, en figuras relevantes, en figuras patrióticas. Y entonces eso trata el libro de Tony sobre el cisne. Tiene luego otro muy interesante, porque él mantiene que Johnny Aves no murió en Haití. Ese no me gustó, eso fue el que no me gustó. ¿Ese no te gustó? No. ¿Porque tú no crees en esa teoría o qué? No, yo se lo dije. De hecho, él está convencido de que... Yo había escrito un artículo. Yo se lo dije a Tony, que ese título es mío. El título del libro, ¿verdad? Pero luego vi el libro, leí... Se llama como libre y sin expediente, ¿no? Sí, exacto. Vivo, libre y sin expediente se llama el libro. Libre y suelto, sí. Exacto. Yo uso mucho esa frase. Usé mucho durante muchos años.
Pero el libro en sí, yo no creo eso tampoco. Yo creo que ahí sí hay leyenda urbana. Ya. Yo creo que efectivamente Johnny Aves murió, como hemos dicho muchos. De hecho, Tony Raful, que le cuenta tantas cosas a Vargas Llosa que luego le inspiran en su libro de La fiesta del chivo, en cambio de eso no le convenció, porque en La fiesta del chivo sí aparece Johnny Aves muriendo en Haití a manos de Papadog, le quemaron la casa. Históricamente yo creo que es así también. Debió ser así. Pero mira, ahora que lo dices, Tony invitó allá en Italia a Vargas Llosa, sí, a un conversatorio que me dijo Tony, me lo tropecé en el boga a boga, que fue una conversación muy, muy interesante. Pero el libro, una novela llama ¿cuánto? Las cuatro esquinas. Sí, sí. Yo lo leí, me lo regaló alguien, sí, y no me pareció una novela interesante. No es una de sus grandes novelas. No es una novela a la altura de un premio Nobel. No, efectivamente no. No, yo creo, a mí desde luego, desde La fiesta del chivo, el que más me ha gustado ha sido este último, Tiempos recios. Sí, que si no te lo has leído te lo recomiendo porque está bien, y por cierto se lo dedica a Tony Raful, ¿eh? Ajá. Se lo dedica a Tony Raful. Sí. Bueno, vámonos a la pausa. Son las 7:46.